averiguar cómo se hace. La vez pasada ya empezamos a entrar en tema y de cierta manera la doctora Gloria Ayala Persson nos estaba hablando acerca de ese ahorro con una cuota fija, ¿verdad? Y ahora seguimos avanzando en el tema de cómo invertir nuestros pequeños ahorros. Doctora, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, como siempre, saludarlas. Y bueno, básicamente la vez pasada estuvimos conversando qué pasa cuando tengo un pequeño monto mensual y puedo hacer como si fuera una deuda, ¿sí? Es un aporte para poder llegar a determinada meta. También existen en ese sentido la posibilidad de invertir en fondos mutuos. Básicamente todos queremos dos cosas. Queremos una alta tasa de interés y un bajo riesgo. Y eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un monto de dinero? Supongamos 10, 20 millones de guaraníes. El banco, la financiera, la cooperativa no me da una alta tasa de interés con un monto tan pequeño. Entonces, ¿qué opción tengo? Lo que podríamos hacer es juntarnos entre muchísimas personas, algunos con 10, otros con 5, otros con 50, otros con 20, diferentes montos de dinero, y juntamos eso en un gran patrimonio, como una gran bolsa de dinero. Y ahí contratamos un administrador. Y el administrador se va al banco, se va a la financiera, negocia con empresas que cotizan en bolsa y le dicen: hey, yo acá tengo 100 mil millones de guaraníes, ¿cuánto me pagas? Negocia como mayorista y eso le permite obtener una mejor rentabilidad, pero como divide el dinero en muchísimos lugares, entonces logra atomizar el riesgo, va a diversificar el riesgo con muchos emisores. Ese sistema de fondos mutuos en nuestro país requiere de que exista un administrador, que es una sociedad anónima, con objeto exclusivo de administrar fondos patrimoniales. Así como un capital se divide en partecitas iguales, que serían las acciones, este patrimonio se divide en partes iguales que se llaman cuotas partes. Si cuando yo necesito otra vez mi dinero, todo o parte, le aviso al administrador, el administrador vende un título y me devuelve mi plata, quiere decir de que la cuota parte es rescatable y yo estoy en un fondo mutuo. Ahora, si yo me tengo que ir a la bolsa de valores a vender mi parte para que otro inversor compre, quiere decir que la cuota parte sería negociable y en ese caso estaríamos en un fondo de inversión. Para los pequeños montos de capital, ya sea mensual o esporádicos, sugiero siempre los fondos mutuos, porque si es pequeño el monto de dinero que tengo, ante un imprevisto voy a necesitar liquidez de mi inversión, voy a necesitar recuperar otra vez mi plata. Doctora, una pregunta. ¿Cómo hacemos para evitar caer, es decir, poder recurrir a personas serias y no caer en lo que podrían ofrecernos como esto que usted dice, un fondo mutual, pero que al final sea un esquema piramidal donde realmente lo que pasa es que el de arriba nomás se enriquece? Claro, eventualmente se acaba ese dinero porque alguien está gastando y te da un poquitito del interés, pero el dinero en sí se va esfumando. Ok, el sistema piramidal es una estafa. Siempre cuando hablemos de inversiones, siempre ten en cuenta tres cosas. La rentabilidad, que es directamente proporcional al riesgo, y no existe que te pague mucho con bajo riesgo, eso no existe, poner tus zapatitos enrellemados y crear algo así. Y la tercera pata que es fundamental es la liquidez, la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero rápido sin perder plata. Entonces, cuando estamos hablando de fondos patrimoniales, ya sean fondos mutuos o fondos de inversión, tenemos que recurrir a administradores que tienen la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Hay muy pocas empresas administradoras de fondos inscriptas y reguladas en nuestro país. Entonces, cuando vemos fondos, tenemos que saber de que estamos hablando de empresas serias. Ahora, esas empresas que están supervisadas y controladas por la Comisión Nacional de Valores tienen incluso en sus páginas web donde ellos pueden invertir. No es que yo le entrego el dinero y no sé a dónde lo que se invierte. De hecho, por ejemplo, nosotros, bueno, ustedes saben que yo soy directora en Cadiem. Cadiem, administradora de fondos, tiene un fondo que se llama Disponible en guaraníes y Disponible en dólares, y estos tienen calificación de riesgo AA.
Es decir, son fondos muy conservadores que solamente pueden invertir en certificados de depósito de ahorro de bancos y financieras que sean triple B para arriba. Entonces, son fondos muy seguros, digamos, con muy bajo riesgo. Doctora. Ahora, hay otro tipo de fondos también. Doctora, cambiando un poquitito de tema, ¿qué otra cosa? Viste que a veces los paraguayos somos un poco miedosos, ¿verdad? Y escuchamos fondo, riesgo, juntar mi plata con la de otro. No, yo eso así no quiero. ¿Qué otra facilidad o qué otra opción tenemos para invertir nuestro dinerito, ¿verdad? De alguna manera que a la persona le haga sentir un poco más confiada. En realidad yo creo que lo que tenemos es mucho desconocimiento y por eso justamente caemos en manos de personas inescrupulosas. Claro. Cuando vos pones tu dinero en un banco, en una financiera, en una cooperativa, no tenés idea de a quién se le presta ese dinero. Cuando vos pones tu dinero en un fondo, existe un reglamento, un contrato que está inscripto. Ese fondo tiene su propio RUC, su propia contabilidad, auditoría externa y calificación de riesgo. Por lo tanto, es bastante, digamos, transparente su manejo. Lo que tenemos que hacer me parece que es aprender de estas herramientas, porque de lo contrario siempre hay un grupo muy pequeño de gente que entiende de estas cosas y cada vez gana más plata, y el resto estamos sujetos a, no, yo luego soy ignorante, yo luego esas cosas no sé, yo luego le tengo miedo, y yo estoy convencida de que es una cuestión simplemente de educarnos mejor. Entonces, yo te diría, no le tengamos miedo a las herramientas, porque lo que tenemos que hacer es preguntar, leer, informarnos. Lo que sí te sugiero es que tengas mucho cuidado de en quién confiar. Siempre busca un asesor financiero de confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno cae de repente en algún tipo de estafa y le pregunta, ¿pero cómo? ¿De dónde vos quitaste luego que te iban a pagar tanta cantidad de plata? No tiene pues sentido. Si el banco te está pagando 6% anual, ¿de dónde vos quitaste que te iban a pagar 20% y eso era de bajo riesgo? No tiene lógica. Y te dice, no, pero viste que es la prima de mi amigo o es el marido de mi prima, es la maestra del colegio. Bueno, espera, una cosa es que la gente sea, no sé, conocida, incluso buena gente, y otra es que sea especialista en finanzas. Claro. Si es que vos me decís que duele la muela, no te voy a presentar a mi amigo que es mecánico, pero es buena gente. No, claro. Doctora, y para ir cerrando, ¿cuánto puede llegar a ser el retorno, por ejemplo, en estos fondos mutuales que usted dice? En los fondos mutuos, depende. Si es disponible, significa que es un complemento a tu cuenta corriente o tu caja de ahorro. Se utilizan mucho, por ejemplo, las empresas. Para ese tipo de fondos, en guaraníes el promedio está en 4% anual, pero tiene una liquidez inmediata. En el caso del fondo crecimiento, la tasa objetiva es de 9% anual, pero es capitalización diaria. Por lo tanto, la tasa efectiva es mucho más alta. Doctora, muchísimas gracias. Vive la